Buenas noches, estimados estudiantes. Quien les habla es el profesor Han Jefferson Bazar Serpa, del área de educación religiosa. Bien, ante todos bienvenidos y gracias por la preocupación. Se nota a través de los mensajes que están enviando y las tareas que están entregando, ¿no? Felicitaciones, espero sigan así. Y espero también accedan a formar parte de la plataforma de Google Classroom para tener un mejor control y un mayor orden en el poder revisar sus tareas. Sin más, pues vamos al tema. La semana pasada habíamos visto de por qué enseñar religión, ¿sí? Y vimos los fundamentos culturales, artísticos, históricos. Esa es la base de por qué enseñar religión. Y les mostré la carta de un padre, de un señor que le escribía a su hijo, ¿sí? Un señor ateo, socialista, ¿sí? Que habló de por qué él no lo exoneraba del curso de religión a su hijo. Y dio fundamentos bien claros, ¿no? Primero por una cuestión cultural. Sí, una cuestión cultural, pues nuestra base humana, de la concepción humana, los derechos del niño, los derechos humanos, sí, los derechos de la mujer, etcétera, tienen una base principalmente cristiana. Sí, el cristianismo está metido en todo, hasta en la ciencia. Y el tema de hoy es el cristianismo como respuesta. ¿Por qué le he puesto ese título? Pues bien, te voy a pedir primero que te mires a ti mismo. ¿Qué es lo que más deseas en tu vida? Seguro ya estás diciendo terminar de estudiar, lograr una profesión. ¿Qué es lo que más deseas en tu vida? Ponte a pensar. Detrás de eso que quieres lograr, ¿qué hay? En el fondo, buscas ser feliz. Tú y yo queremos ser felices. O alguien busca estar triste toda la vida. Si alguien busca estar triste, me lo dice a través de los comentarios. Porque no creo que alguien sería tan loco de desear la tristeza para su vida, para su familia. Todos deseamos ser felices. ¿Alguien desea ser odiado? Nadie desea ser odiado. Todos deseamos ser amados. Amar y ser amados es lo que más deseamos en nuestra vida. Y esto lo manifiestan diferentes personas. Aquí te voy a enseñar la canción de un grupo, la banda Amén. La canción Tal vez buscando. Sí, este grupo, una canción muy interesante. Voy a poner una parte para que la escuches. Y vas analizando la letra. Oh, siempre hay un momento en la vida donde no hay una sonrisa, ni una palabra de aliento, ni siquiera a dónde ir. Y cuando estoy así, bajo la tierra, quisiera vivir o morir. Y no importa ya el camino que lleves, ni a la forma en que lo has de llevar. Momentos que se disuelven como espuma en el mar o en el bar. Momentos donde no sabes ni siquiera cuándo parar. Tal vez buscando algo, vagando voy, pero no hay amor aquí. Y trato de sobrevivir.
Si deseas escucharla completa, aquí te dejo el link que te va a remitir a la canción que está en YouTube. Puedes escucharla completa, es muy buena este rock de Grupo Amén, una banda de rock peruana. Y analicemos lo que dice, ¿no? Dice, siempre hay un momento en la vida donde no hay una sonrisa, ni una palabra de aliento, ni siquiera dónde ir. Y cuando estoy así bajo la tierra quisiera vivir o morir. Tú y yo hemos experimentado algún momento en que nos hemos sentido totalmente desahuciados, totalmente destrozados, que lo único que desearíamos es la muerte o dejar de existir. Y no importa ya el camino que lleves, dice, ni a la forma en que lo has de llevar, momentos que se disuelven como espumas en el mar o en el bar, momentos donde no sabes ni siquiera cuándo parar, ¿no? Y ahí nace la expresión de la manifestación del ser humano, ¿no? Tal vez buscando algo, vagando voy, pero no hay amor aquí, trato de sobrevivir. Un deseo básico, buscando amor, vagando voy, no hay amor, dice, ¿sí? Y etcétera. Podemos seguir analizando la canción y hay dos frases básicas, ¿sí? Ni siquiera dónde ir. Es decir, de que eso manifiesta de que el hombre busca un camino que le dé sentido a su vida. Y no importa ya el camino que lleves, ni la forma en que lo que has de llevar. A veces vemos que la vida, o creemos que la vida no tiene sentido, y pues todo pierde su rumbo. Y dice, ya con tal de vivir la vida, pues, al máximo. Pero incluso en eso que queremos vivir al máximo no nos sentimos totalmente satisfechos. Tal vez buscando algo. Buscamos algo, pero muchas veces no sabemos qué buscamos. ¿Sí? Esto manifiesta la religiosidad del ser humano. Como te mencioné, la clase pasada, religión viene del verbo religare. Si el hombre busca volver a unir, es decir, en otras palabras, el hombre, me refiero a varón y mujer, el ser humano está buscando algo, está buscando ese algo que le dé sentido a su vida y su deseo no se conforma con poca cosa, su deseo es infinito. Por tanto, solamente un ser infinito es capaz de corresponder. Es por eso que el título de esta clase se llama El cristianismo como respuesta, porque el cristianismo justamente se presenta como una respuesta ante este deseo humano. ¿Sí? Y eso lo hemos visto a lo largo de las religiones. El ser humano ha buscado algo y es por eso que ha creado religión. ¿Sí? Ha querido corresponder y darle sentido a su vida. Él tiene un deseo de infinito y sin embargo se choca con la muerte. Y la muerte lo confronta. No sé si tú has experimentado la muerte de algún familiar. Ahí tú te puedes confrontar con la muerte, si es que todo termina ahí, de verdad. O hay algo más, más allá de la muerte. Los egipcios lo creían así. Acá en nuestro Perú, los incas tenían una religiosidad porque reconocían de que había un ser superior, de que había vida más allá. Y vemos que el Dios cristiano se ha manifestado a lo largo de la historia. Sí, comenzó escogiendo un pueblo, el pueblo más miserable, más pequeño, más desgraciado, el pueblo israelita o el pueblo de los judíos. Sí, este es el inicio de nuestra fe, la manifestación de Dios. Sí, ahora te explico en qué se centra la predicación cristiana, por qué el título es El cristianismo como respuesta. Esta línea es la línea de la historia del mundo. ¿Sí? Es la línea de tiempo, la línea histórica, es la historia, ¿sí? A lo largo del mundo. Esta es la X que es el algo que estamos buscando. Tanto el hombre antiguo como el moderno busca, como hemos visto, algo que le dé sentido a su existencia. Los antiguos han vivido orientados hacia esta X, y es por eso que han creado religión, como te mostré, los egipcios,
Los incas siempre miraban hacia el cielo, es decir, de manera alegórica me refiero a que siempre han buscado ese algo que le dé sentido a su existencia. En la actualidad también pasa lo mismo. Hemos visto en la canción de Amén. Y tú puedes analizar otros poetas, otras canciones, que en el fondo buscan amar y ser amados, buscan ser felices. Tú y yo buscamos ser felices. Pero buscamos una felicidad infinita. Si yo te pregunto, ¿cuánto tiempo te gustaría ser feliz? Siempre. Incluso en la tristeza quieres ser feliz. ¿Cuánta felicidad te gustaría tener? Toda la que sea necesaria, ¿no? Por tanto, vemos que las dos características de esa felicidad o de ese amor que buscamos es infinita y permanente. ¿Y cómo son las emociones? Pasajeras. Por tanto, la felicidad y el amor que anhelamos no coinciden necesariamente con las emociones, ¿ah? La felicidad es un estado. ¿A qué me refiero? Una cosa es sentirse triste o sentirse alegre y otra cosa es estar feliz. Yo puedo estar feliz y sentirme triste. Yo puedo estar feliz y sentirme alegre. Yo puedo estar feliz y sentirme enojado. ¿Sí? La felicidad es un estado al igual que el amor. Es saberte amado. Y ese amor compartirlo con otra persona, con tus familiares, con tus hijos, con tu esposo, tu esposa, tu pareja, etc. ¿Sí? Entonces vemos que el hombre siempre se ha orientado hacia este fin. El nombre universal para este fin es Dios. Y aquí viene el anuncio del cristianismo. Ese algo que tú y yo buscamos ha entrado en la historia. ¿Sí? No se ha quedado ahí en los cielos contemplándose y mirándonos, sino que ha entrado en la historia. ¿Sí? A través de una persona. Primero, a través de los profetas, pero esta vez él mismo se hizo hombre y entró en la historia. Y ese punto en la historia ha revolucionado la humanidad. Sí, a través de un hombre llamado Jesucristo. Es lo que anuncia el cristianismo. Esa felicidad no es una idea, no es un sentimiento, es una persona. Es hacerse uno con esa persona, es hacerse amigo de esa persona, que es Jesucristo, y este también es Dios. Esta es la centralidad de la fe cristiana y lo que predica el cristianismo. Ahora entiendes el porqué del nombre del tema. El cristianismo se presenta como respuesta a tu deseo y mi deseo de felicidad y de amor. Tienes que ver el cristianismo de esta perspectiva. Yo te invito a que lo veas el cristianismo de esta perspectiva. El cristianismo se presenta como respuesta. Este hombre, llamado Jesús, ha cambiado la historia. Existe un antes de Cristo y un después de Cristo. Y ese punto es el punto más revolucionario. Las otras religiones también se presentan como respuesta, claro que sí. Pero las otras religiones tienen profetas. Los judíos tienen profetas, Moisés, profeta principal. Los musulmanes, Mahoma, su profeta principal. Los budistas también con su filosofía. Y diferentes otras religiones. Pero solo en el cristianismo cambia, porque es Dios que entra a la historia. No manda a alguien, a una persona, sino Él es Él mismo el que se hace hombre y entra a la historia para manifestarse, para enseñarnos como humano cómo debemos vivir. Por tanto, no es un Dios ajeno a tu realidad y a mi realidad. Es un Dios que nos entiende, es un Dios que ha llorado, que ha sufrido, que ha sentido dolor, que ha experimentado la muerte. Lo único que no experimentó es el pecado, porque Él nunca pecó. No es un Dios ajeno a tu realidad y a mi realidad. Él sabe lo que nos cuesta. Él sabe lo que te cuesta. Él sabe tus errores y no te juzga. Él quiere que tú confíes en Él y te abandones a su misericordia, porque no hay pecado más grande que su misericordia. Él te perdona y te comprende.
Así los demás te señalen y te acusen, Él no te acusa, Él no te condena. Si leemos el pasaje en el cual le traen a esta mujer pescada en adulterio, donde la tiran a sus pies y le dice la ley que hay que apedrearla, ¿tú qué dices? Él no dijo nada, solamente se quedó escribiendo en el piso y solamente se levantó y dijo: aquel que esté libre de pecados que tire la primera piedra. Se fueron yendo desde el más viejo hasta el más joven, es decir, de que tiene más pecados obviamente porque más vivió, hasta el más chibolo. ¿Y qué le dice Jesús a esta mujer? Dijo: mujer, nadie te acusa. Nadie, Señor, le respondió. Yo tampoco te condeno. ¿Sí? Yo tampoco te condeno. ¿Dónde pueden encontrar esta cita bíblica? ¿Sí? El Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 53. ¿Sí? Evangelio de Juan, capítulo 7, si no me equivoco. Ahí está. Versículo 53. Ahí te vas a dar cuenta de lo que yo he dicho. Y él mismo lo dice: yo tampoco te condeno. Esta es la centralidad de la fe cristiana y por eso es que el cristianismo se presenta como una respuesta, no cualquier respuesta, sino como la respuesta a diferencia de las otras religiones. Sí, porque este Dios se ha manifestado. ¿Qué dice el Yucat? El Yucat es el catecismo para jóvenes. Dice: dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tiene acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. El hombre, mediante la razón, puede conocer que existe Dios. Vimos, el hombre a lo largo de la historia ha reconocido que existe un ser superior, pero no como es Dios realmente. Pero como Dios quería ser conocido, se ha revelado a sí mismo. Dios se ha manifestado. Desde un principio Dios empezó también a revelarse a través de un contacto más directo con los hombres. Primero, mediante los antiguos profetas, de una manera perfecta y definitiva en la persona de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí? Lo dice en Primera de Hebreos: en diversas ocasiones y bajo diferentes formas Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, de su Hijo. Jesús nos reveló a Dios mediante su palabra y obras, sus signos y milagros, sobre todo mediante su muerte y su gloriosa resurrección, y con el envío del Espíritu Santo sobre su iglesia. Todo lo que Jesús hizo y enseñó se llama Evangelio, es decir, buena noticia de la salvación. Este es el cristianismo. Esto es la centralidad del anuncio cristiano. Y es por eso que es el cristianismo la respuesta a tu necesidad y a la mía. Bien, teniendo en cuenta el tema que hemos tratado, te voy a enviar una ficha. ¿Ya? La ficha va a consistir en que tú puedas analizar. Te pido de que te ayudes con la clase, vuelvas a escuchar la clase, vuelvas a apuntar cada detalle de esta clase. ¿Sí? Haz un resumen en tu cuaderno, por favor. Haz un resumen en tu cuaderno de la clase de hoy. El cristianismo como respuesta y escribes un resumen de lo que yo te he podido presentar aquí en la clase. Y con ayuda de eso vas a desarrollar la ficha. Tienes que pensar, tienes que detenerte y pensar un poquito. ¿Sí? Te he dejado este pedazo de un poema, ¿sí? Este pequeño trozo de un poema de Giacomo Leopardi. Es un ateo. ¿Sí? Si te das cuenta, siempre te presento ateos, ¿no? Pues es porque en toda persona hay este deseo de religión, este deseo religioso. O sea, no me refiero a religioso a creer en algo, sino me refiero a un deseo de infinito, de que el ser humano es el único ser que se pregunta sobre su existencia. ¿Sí? Este poema se llama El pastor errante. Justamente él fue un pastor, criaba sus ovejas cuando era pequeño, y mirando al cielo, ¿sí? Él hizo este poema.
Escuchen con atención, te voy a ayudar para que lo puedas resolver. Pensativo me digo, está mirando el cielo, imagínate tirado en el pasto, mirando un cielo lleno de estrellas. Pensativo me digo, ¿para qué tantas luces? Se refiere a las estrellas. Case el aire sin fin, esa profunda serenidad. Siente la brisa del aire y siente esa serenidad, ¿no? ¿Qué significa esta inmensa soledad? Él experimenta soledad y se hace la pregunta que todo ser humano se hace en cualquier momento. ¿Qué soy yo mismo? Es decir, ¿quién soy yo? Conmigo así razono, de ese espacio soberbio e ilimitado, de esa familia innumerable después de tanto obrar, del movimiento de las celestes y terrestres cosas, girando sin reposo para volver allá donde nacieron. La utilidad, el fruto, adivinar no sé, mas ciertamente, oh doncella inmortal, refiriéndose a la luna, tú sí lo sabes. Se da cuenta que los astros tienen una razón de ser. La luna sabe en qué momento salir, en qué momento esconderse, las estrellas saben, pero se hace la pregunta, ¿qué soy yo mismo? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi sentido de vida? ¿Cuál es mi razón de ser? Esto manifiesta la religiosidad humana. ¿Sí? Quiero que le pongas atención a estas preguntas que he resaltado, que van a estar en tu ficha, ¿sí? Y vas a responder las preguntas que te he dejado ahí. Bien, espero te haya ayudado. Si tienes alguna duda, por favor me escribes, ¿sí? Me preguntas y yo te podré explicar, ¿sí? Me llamas con toda confianza y te puedo explicar algo que no hayas entendido.